Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Soy Eduardo, coach profesional, creativo y consultor emprendedor. Y desde Rosario FM te doy la bienvenida a Imposibles, un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades y herramientas para ayudarte a emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. ¿Comenzamos? El servicio meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas. Te recuerdo que Capuchino es este espacio de Imposibles en el que te invito a conversar de forma más distendida. Recibimos siempre a una persona invitada para que nos cuente un poquito más sobre algunos de los temas que están siendo realmente importantes, transformadores en nuestros proyectos, empresas, emprendimientos. Así que estate ahí porque ya vas a conocer a quien nos visita hoy. Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor. Hoy nos visita María Soler, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay y coach ACC, certificada por ICF, la International Coaching Federation, especializada en coaching empresarial, creación y desarrollo de talleres a medida para organizaciones y especializada también en todo lo que tiene que ver con lo bioemocional. Bienvenida, María. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Encantada. Un gustazo recibirte por acá para conversar un poquito sobre las emociones, pero desde otro lugar. A ver, ¿qué te gustaría así por ahí compartir como esto de tu perfil? ¿Qué es lo bioemocional? ¿En qué te especializás? Ok, sí, mi marca un poco que es María Soler Coaching Bioemocional. En realidad siempre estuve muy conectada, o al menos me considero una persona, somos todos seres emocionales, pero una persona que a lo largo de su vida ha aprendido quizás a escuchar mucho las emociones. Será porque siempre sentí que tenía una sensibilidad extra a nivel emocional, ¿no? Hay gente que se considera más sensible y eso me hizo siempre saber escuchar o conectar con las personas y cuando conocí el coaching sentir que era para mí, nací para el coaching en ese sentido de que siempre fui un poco coach desde ese lugar de la escucha, la presencia y ahí me hice diferentes talleres dentro de todo lo que aprendimos, algunos junto contigo. Uno de ellos trataba de las emociones específicamente. Otro que también tiene mucho que ver con las emociones es biodecodificación, que es otra de las cosas que hago. Y entender por qué sentimos o para qué vienen ciertas emociones, y quizás es otro tema, ¿no? Pero vienen también hay una explicación que tiene que ver con nuestros ancestros y asociado a lo que sentimos. No sentimos las cosas de la nada, sino también de nuestros ancestros como que nos heredamos emociones. Esto es otro tema, Edu, yo sé, pero... Y después, para un nuevo episodio, seguramente. Ahí va, para un nuevo episodio ya te dejé un tema que es bien interesante, ¿no? Del árbol genealógico y todo esto. Y a su vez, un concepto que son las emociones que dentro de las empresas es muy difícil de traducir en palabras, ¿no? Cuando hablamos de las emociones o salario emocional, es muy difícil de decir cómo te estás sintiendo. Si yo les pregunto a la audiencia, ¿cómo te estás sintiendo hoy en el trabajo? ¿Qué te haría sentirte mejor? Y quizás tengamos un concepto medio vago, ¿no? De nada por acá, por allá, pero realmente bajarlo a una herramienta que te permita hablar de ciertos temas en las empresas que a veces son un poco tabú. Eso es lo que está en auge ahora, ¿no? Como levantar un poco la alfombra o abrir la caja de Pandora y decir, vamos a empezar a hablar de estos temas que ya las nuevas generaciones
nos piden a gritos, ¿no? Como que ya no se demora más las personas en esperar, ¿no? Como cuando tiene que ver con salario emocional y qué me hace estar bien o no, o qué me hace elegir un trabajo o querer irme. Wow, ahora creo que van a llover mensajes en Rosario FM. ¿Cómo te estás sintiendo en tu trabajo, en tu lugar? Compartimos probablemente también con la audiencia desde que, especialmente desde hace un tiempo, si bien obviamente el salario económico es súper importante y es algo que sin discusión tiene que estar de base en una forma justa, que consideremos justa, saludable, estamos dando como más importancia a otros aspectos en el trabajo, ya desde hace un buen tiempo. Quizás en la pandemia por ahí se puso como más de manifiesto esto, ¿no? Capaz que nos pusimos como un poquito más a pensar cómo me siento en el trabajo, ese lugar para mí, podría haber como otra realidad u otros lugares para mí. Pero, ¿de qué hablamos bien cuando hablamos de salario emocional? ¿Por qué esta distinción, digamos? Cuando hablamos de salario emocional decimos que es todo aquello que te aporta una organización, además del salario económico, que pueden ser desde cosas tangibles, ¿no? A ti un trabajo te puede dar beneficios como ciertos bonos o beneficios de descuentos en ciertos lugares, como eso sería como lo más tangible, o beneficios del teletrabajo o de algunos días libres, ¿no? Hoy me contaban en una empresa que empiezan preguntando los que están interesados en una oferta laboral, ¿y tienen los feriados? ¿Están los feriados laborables? ¿No? Es una de las preguntas que hacen. Y no es menor, porque hoy en día se valora quizás sí poder tener los feriados, se valora poder trabajar algunos días en casa. Entonces todo el salario emocional es eso, y además tiene que ver con cosas más intangibles. ¿Cómo me siento en cuanto a mi relación con mi jefe directo? Es uno de los parámetros que más se dice que afecta a la hora de quedarme o irme de una organización. Aunque no lo crean, que puede decir que todos van a decir sí, claro, o no lo sé, pero es como que yo decida quedarme o no en un lugar, a veces más que el renombre de es la empresa de tus sueños, este líder no es mi líder. Entonces o me cambian de líder o me voy a otro lado a buscar desde otro lugar, ¿no? Relación con el jefe directo, bueno, las herramientas con las que cuento, mi relacionamiento con el equipo. Otro punto importante o elemento es si esta organización o esto a lo que yo me estoy dedicando está alineado a mis propósitos más de vida, ¿no? Uh-huh. Esto es un poquito más profundo, pero en nuestro caso es más fácil, ¿no? El coaching está alineado a querer dejar un valor en las personas o querer aportar, ¿no? Pero está relacionado, estás de acuerdo, ¿no? Hay algo que te tiene que hacer sintonía en el trabajo, ¿no? Entonces hay como varios elementos que empezamos a definir que haría que te impacte positiva o negativamente en tu salario emocional. Excelente. Claro, para llevar esto como último de alguna manera un ejemplo, bueno, aparte creo que siempre traigo el mismo ejemplo, pero si el cuidado ambiental es algo súper importante para mí, que tiene que ver con mi propósito y mis valores, y estoy en una empresa que contamina sin ningún reparo, bueno, ahí algo me va a hacer ruido. Eso tiene que ver también con esto del salario emocional. No voy a estar recibiendo por ahí el salario emocional que espero en un lugar de trabajo. Por ejemplo. Y después están, dentro de los diferentes elementos, está que hay algunos que te impactan más que otros a ti, personalmente, ¿no? A ti, por ejemplo, hay personas que hablan de que están queriendo fortalecer el balance vida-trabajo. Uh-huh. Que a veces no es solo el teletrabajo, a veces es poder decir, me voy a las 6 en punto. Claro. Y esto, aunque es como esto, ¿no? Yo lo hablo mucho en las conversaciones de coaching. Permitirte tener ese balance es poner ciertos límites. Es poder decir sí, no, o negociar. Entonces, como que tiene muchas aristas, como tiene muchas puntas, ¿no? Y quizás lo que eso que esté desbalanceado, eso te afecta al resto de los parámetros, que pueden estar bien, pero si hay uno que te importa mucho y está bajo, uh-huh, está tambaleando ahí
lo que vos quieras, ¿no? O para donde quieras moverte. Y Interesante, no sé si siempre lo somos, subiré a nuestras redes. no sé si siempre somos 100% como conscientes de lo que nos afecta, ¿no? Y para eso sí es importante como poder hacer el test quizás de salario emocional considerando los 9 elementos y después tener algunas conversaciones quizás o de coaching o algo más, porque esto recién empieza. Como, me estoy dando cuenta que me está afectando en la foto de hoy, ¿no? Está en constante movimiento. Claro, acá compartiendo como estos elementos que componen el salario emocional, ahora hablas de, hay una herramienta concreta, un test que se podría realizar, que alguien puede realizar, para medir de alguna manera cómo está su salario emocional. Exacto, claro, no compartí esta parte, ¿no? Que estoy certificada en esta herramienta en un instituto canadiense que se llama Emotional Paycheck, para los que quieran investigar un poco ahí en internet. Y sí, entonces yo paso a ser como embajadora del salario emocional, ¿no? Esa es como la herramienta. Y esta herramienta sí lo que te hace es, te hace un test, ¿no? Como tiene un test que dura unos 20 minutos en contestarlo, para ir a lo práctico, ¿no? Y lo que termina dándote como resultado este test, que después hay que validarlo, ¿no? Como se valida en una entrevista posterior, es cuáles son tus principales motivadores, cómo estás en cuanto a 9 elementos que nombré algunos, y después como que te da una devolución y opciones de cómo hacer, y después se puede hacer como, esto se invita a hacer como dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces tenemos un equipo de 8 personas, por ejemplo, y el test lo que te da es los resultados individuales y después hace un promedio grupal. Y eso es lo que está bien interesante de ver la gráfica con el promedio grupal, porque en general sucede que más o menos les pasa lo mismo en algunos puntos. Y después eso se traslada a una conversación de equipo, que puede ser anónimo, que yo te doy los resultados igual, y te digo, bueno, entonces en este equipo tenemos un punto rojo, por ejemplo, que es este balance vida-trabajo, y ahí quizás yo ya en las entrevistas validé que era por esto de poner ciertos límites. Eso es una de las cosas. Y otra cosa interesante que te da el test es el motivador. Quizás les baja el salario emocional este desbalance, pero el motivador te dice que sí motivaría a este equipo. Por ejemplo, en un equipo medio que les interesa mucho generar mucho más aprendizaje. Y quizás generar aprendizaje en ese lugar, en esa empresa, no tenía tanto costo asociado, porque podemos generar aprendizaje de diferentes maneras. Entonces, después de eso, lo que se hace es una charla empoderando un poco al equipo o pasando el protagonismo al equipo. Bueno, ustedes trajeron esto lo medimos no para que los líderes lo resuelvan, ¿no? Sino para que el equipo se empodere y diga, ¿qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, y ahí lo que se invita es a marcar en el calendario acciones concretas, porque lo que no está en el calendario es como que no existe, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, en las empresas, a veces pasa, no, sí, lo vamos a marcar en algún momento. No, marcalo ahora y de última después cambias la fecha, pero como para sentir que sí están tomándose como pequeñas acciones de generar aprendizaje en este equipo que sabemos que les motiva. Y quizás no lo habían tenido en cuenta y no era algo tan ni costoso, ni difícil de aplicar, ni de implementar. Entonces, esa es un poco la fórmula. Excelente el paso a paso. Aparte, justo trajiste como un ejemplo que, al menos yo trabajando con empresas, he visto como en más de una ocasión. Esto de, bueno, cuando empezás a conversar con el equipo, con las personas, ¿qué es lo que más te motiva o te motivaría en el lugar de trabajo? Y te dicen aprender. Cuando la empresa por ahí no tiene ni idea y se está rompiendo la cabeza a ver de qué forma motivar a este equipo de trabajo, y casi siempre nuestra mente va hacia cosas externas, o más dinero, o como otro tipo de beneficios, ¿no? Exacto. Ahí hablas como de diferentes motivadores, sobre motivación también. A vos que estás escuchando del otro lado, hablamos hace poquito en un episodio del Consultorio Emprendedor que podés encontrar ahí en Spotify, YouTube. ¿Qué tipo de motivadores podemos tener en la empresa? Y bueno, como motivador, siempre teniendo cubierto lo que decimos siempre, ¿no? El salario económico tiene que, porque sí me pasa también de encontrar que el salario económico no está cubierto, y lo digo porque no es menor, ¿no? O sea, sí estaban bien, hay gente, pero quizás en el día de mañana se vayan porque necesiten más.
Ese es uno, ¿no? El salario económico o lo básico. Después, la seguridad es otro motivador en el sentido que sentirme que pertenezco a una organización que tiene una estructura, que tiene un orden, que tiene como esto que me da como voy a estar acá y voy a tener estos beneficios y si me pasa algo, ¿no? Como esta seguridad. Ese es otro. Después la cultura o la sensación de tener equipo. Este de los vínculos es como también de los primeros que en general aparecen, ¿no? Como la necesidad de sentir que pertenezco a un equipo y que tengo cariño a este equipo. Sí. Y este equipo me permite abrirme en mis vulnerabilidades, me permite aprender, me permite sentir que este sentido de pertenencia es casi como una familia, ¿no? Que a veces no sucede, lógicamente. Incluso entonces, se ve negativamente a veces que eso suceda. Claro. Se evita. Se ve negativamente, puede ser sí que se vea negativamente, pero en realidad es como, a veces pasa que si se trabaja muy aislado, hay trabajos que son, bueno, cada uno con su tarea, que deja de ser equipo y pasa a ser grupo, ¿no? Pero ahí como que igual surge la necesidad de decir, quiero más cercanía con el equipo, quiero saber en qué están, quiero sentirme parte, que no es fácil, ¿no? Es todo un recorrido también. Cada uno de los motivadores es todo un recorrido que en realidad tampoco es un gasto económico, aclarando esto, ¿no? Es generar más reuniones, es generar más instancias recreativas, como que hay 1000 opciones para generar más ese sentimiento de cultura, de equipo. Otro motivador, bueno, el aprendizaje. Otro motivador es este sentir que yo le dejo algo a la sociedad. Eso es un motivador. Como hay trabajos que son muy desde ese lugar, ¿no? O simplemente como esto que lo podemos hacer, hasta lo haríamos gratis, porque nos llena otra parte como del alma, si se quiere, en ese propósito. Y así, más o menos por ahí vamos, ¿no? Cuando hablamos de motivadores, pueden investigar, son los motivadores de Graves. No sé si escuchaste hablar. Graves, doctor Graves. Sí. Ahí va, son esos motivadores, los que se tomaron para el test del... Ahí va. Para el test de salario emocional se eligieron esos y después están, por otro lado, las herramientas, ¿sí? Los 9 elementos, que son otras cosas, ¿no? Como les decía, balance vida-trabajo, el crecimiento, la cultura, el reto aprendizaje, las herramientas, la relación con tu jefe directo, esos serían otros. Excelente. María, ¿cómo puede la gente contactarse con vos y quizás animarse a hacer el test y tener después un proceso? Ok, les invito a ver un poco la página, mi página web, María. Les puedo dejar mi celular, 099-450-003, y mi página es mariasolercoach.com. Excelente. Mil gracias. Mil gracias por todo lo que Gracias a ti, Edu. Un abrazo. Gracias. Otro. Ahora, si no habías escuchado hablar sobre salario emocional, ya sabes un poquito más. Te invito a que chequees esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís en el trabajo hoy? Y también qué cosas harían que te sintieras mejor, que tu salario emocional creciera. Si estás desde el lugar de empresario, empresaria, tenés un equipo a cargo, sos líder. Bueno, también es bueno que chequees esto primero en vos y luego junto a tu equipo de trabajo. Contás con María Soler, experta en salario emocional y emociones en la empresa, para acompañarte también. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.